Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendiente de la radio. Es un placer enorme estarles saludando precisamente ahora. 12 en el día, 5 minutos en todo el país. Ahora sí, arrancando a tiempo justo para poder desarrollar un programa que esté a la altura de lo que ustedes esperan. Muchas gracias por el tiempo. Yo soy Andrés Martínez Álava. Esta es La Opinión. Estamos en directo a través de la frecuencia modulada 89.7 de Radio Sondemanta a toda la provincia, ventajosamente sin ningún sitio en excepción. Y en redes sociales como Radio Sondemanta y nuestra cuenta con más de 85.000 seguidores y el dato digital EC con noticias alternativas, además de múltiples plataformas digitales que tengo a bien comentarles que próximamente, ahora sí, estarán transmitiendo este programa por un tema de organización y varias situaciones más que ya incluso se escapan de nuestras manos porque empieza a crecer el equipo y ya hay más gente que se puede encargar de sacarnos al aire, además del trabajo que hacemos aquí con don Edison. Así que ya no es Martínez entra y cabecea, y ahora hay más gente, entonces ya podremos sentarnos y cumplir lo que en algún momento anunciamos, ¿no? Que va a haber más de una página que transmitiera este programa, con muchas más comparticiones, haciéndonos líderes de opinión, no solamente en el dial FM en este horario, a nivel del distrito y Puerto Viejo, sino que también, bueno, en Puerto Viejo entrando con fuerza, sino que también a nivel de plataformas digitales. Así que muchas gracias. Es una sorpresa que estaremos trabajando durante esta semana, el corto tiempo que nos queda, porque el día jueves arranca el feriado. Es el jueves que arranca, ¿verdad? Jueves y viernes serían feriados. Entonces, veremos si el equipo está convocado para trabajar. Si están convocados para trabajar, hacemos programa hasta el día jueves. Si no, ¿qué podremos hacer? Tenemos que sumarnos a la mayoría. Es la democracia. Y hablando de democracia, hay que reflexionar sobre lo que dejó la jornada electoral de ayer y hay que hacerlo con la seriedad que amerita el caso. Como es muy normal de parte del círculo perdedor, en este caso el Círculo de Revolución Ciudadana, que por tercera vez consecutiva pierde una participación a la presidencia de la República en segunda vuelta, pues se está hablando de fraude, indicando abiertamente que su sistema electoral fue vulnerado, que el Consejo Nacional Electoral estuvo a favor de una candidatura, que el Tribunal Contencioso Electoral trabajó a favor de una candidatura y no han reconocido el triunfo por más de 1 millón de votos que hoy se refleja en el sistema del Consejo Nacional Electoral a favor de Daniel Noboa. Digo esto porque Luisa González fue la primera que salió a hablar. Después apareció Daniel Noboa reconociendo el triunfo con más del 85% de las actas válidas procesadas. Pasadas las 8:30 de la noche era el tiempo que se esperaba. En este tipo de procesos electorales, donde todo está sistematizado, con última tecnología y con la cantidad de gente desplegada a nivel nacional, usted hágase una idea. Solamente en Revolución Ciudadana hablaban de 47.000 veedores, igual un poquito más en ADN, más los del Consejo Nacional Electoral, más los observadores internacionales, es decir, mucha gente cubriendo los distintos recintos a nivel nacional. Para 2 candidaturas, esto a las 5 de la tarde, ya el Consejo Nacional Electoral con su equipo de trabajo debían haber tenido un resultado en firme, una tendencia marcada. Pero para curarse en sano precisamente de declaraciones que hoy generan polémica, es que el CNE dijo vamos a salir a hablar a las 9 de la noche. Y así fue. Entonces cuando la gente empezó a ver que estaba colgando la información en el Consejo Nacional Electoral decían, pero ¿por qué avanzan tan rápido las actas? Porque ya estaban contabilizadas. Porque no es que las actas se empiezan a contabilizar una vez que termina la elección como tal, pasada a las 7, 8 de la noche. No, se cierran las urnas, se empieza a contabilizar y eso se sube y es rápido. Cuando hablamos de 2 candidatos es rápido. Si cuando teníamos nosotros, por ejemplo, la elección de primera vuelta con 16 candidatos presidenciales, igual ya 7, 8 de la noche se sabía que el Consejo Nacional Electoral se iba a pronunciar. Imagínense ahora con 2 candidatos, todo mucho más rápido, no había candidaturas a la asamblea, nada. Entonces, era de esperarse esto, y el Consejo Nacional Electoral en su momento dijo, nos vamos a pronunciar a tal hora para evitar cometer errores. Apareció Luisa González,
Luego aparece Daniel Noboa. Da su discurso al país con más del 85% de las actas válidas escrutadas. Ya del 70% en adelante, para los que sabemos algo de control electoral, es una tendencia marcada. Ya a las 7 de la noche, incluso, yo lo adelanto un poco más, ya desde las 5 de la tarde que medios de comunicación como La Posta entregaron los primeros resultados de encuestadoras que estaban habilitadas para hacer información a boca de urna, ya se puede hablar de una tendencia marcada. Pero hay que esperar que el Consejo Nacional Electoral empiece a subir las actas y entonces empieza el tema. Y si ustedes recuerdan desde el inicio, al final, por lo menos hasta que saliera el Consejo Nacional Electoral, quiero decir, siempre se mantuvo una diferencia holgada por parte de la candidatura del presidente Daniel Noboa. Ahora, luego tendremos que analizar nosotros cómo quedaron en las provincias, cómo es que el pueblo se volcó tanto y con tanta vehemencia en resultados a favor de Daniel Noboa. Ese es otro tema. Lo que en este momento es importante que nosotros pongamos a la mesa es de que hay que aceptar los resultados. Y si no se aceptan los resultados, Revolución Ciudadana está en la obligación, más allá del discurso, de comprobar por dónde pasó el supuesto fraude. Eso sería lo correcto en un país como el nuestro, que aún goza de la democracia, que ventajosamente no vivimos en medio de una dictadura como la de Nicolás Maduro en Venezuela, los Castros con partido único y Miguel Díaz-Canel hoy en Cuba, Nicaragua, entre otros, por poner un ejemplo en habla hispana nada más, porque vamos a hablar de mucho a nivel del mundo como tal. Entonces nosotros que somos un país que aún vive en democracia, resaltando matices importantes que en otros pueblos muy cercanos al nuestro, cuando hablamos de habla hispana, no. Por ejemplo, aquí no se le puso pero a los veedores internacionales. ¿Por qué los veedores internacionales no hablan de fraude? Y no solamente hubo veedores que pueden marcar una corriente ideológica o política, decir que responden más a la derecha. Hubo también de otros lados, los que respondían más a la izquierda. ¿Por qué los veedores internacionales no han salido a hablar del tema? ¿Por qué si Revolución Ciudadana tenía igual de 47.000 veedores a nivel nacional que ADN no presentan las actas sobre el supuesto fraude? Familia, el dolor de perder debe de entenderse. Y yo he invitado en los grupos de interacción que tenemos a que no abonemos a la discusión, sino que nos pongamos a trabajar desde el día 1 para corregir errores. Errores que el gobierno nacional debe de aceptar, como por ejemplo la problemática de inseguridad, la problemática en la falta de productividad o empleo, la problemática ambiental en Esmeraldas, la problemática económica. Sigue usted sumando. Hay mucha problemática en el país. Ellos han dicho que estos casi 2 años han sido para enmendar el camino y que ahora el país está en vías de desarrollo. Ok, tienen que empezar a mostrarse como tal. Entonces yo creo que se pierde mucho tiempo en que ya lo he catalogado yo antes como un lloriqueo constante de los típicos perdedores, de no salir a reconocer que el resultado que marcó la jornada electoral de anoche no solamente le da el triunfo a Daniel Noboa, como más de uno lo anticipamos, sino que le entrega un triunfo histórico, hablando de segundas vueltas. Y tendremos que empezar a comparar esta segunda vuelta con alguna de Rafael Correa con números más precisos en la mano. Por la cantidad de votos de diferencia, por la cantidad de puntos porcentuales que ningún sistema correctamente manejado de lado y lado por las dos candidaturas te puede invitar a hablar de fraude, porque hablas de más de 1 millón de votos de diferencia, más de 1.200.000. Entonces, ¿cómo es que tú no te puedes dar cuenta, hablando de puntos porcentuales, cada punto porcentual 100.000 votos, de que te han hecho fraude en el desarrollo de? ¿Cómo puede hablar Revolución Ciudadana con una ventaja tan amplia de un fraude? Mientras más amplia es, ellos se suponen que deberían de tener documentación para comprobarla más, pero eso no ha sido presentado. Yo más bien creo
que esta cantaleta y lloriqueo del fraude, que es típico de los perdedores, a mí no me vengan a decir que Revolución Ciudadana antes con Luisa González, antes con Andrés Arauz, sí salieron a reconocer. Claro, salieron a hablar la misma noche, pero después de que los medios hegemónicos estaban hablando de fraude y siguieron hablando de fraude hasta el día siguiente, con un margen más apretado, por supuesto. Hoy creo que seguir hablando de fraude a Revolución Ciudadana le abona más problemas sobre la ciudadanía que decidió por otra corriente política, porque se siguen burlando de ellos en plataformas digitales diciendo ya basta, dejen de llorar, acepten que perdieron. Yo no soy partícipe de aquello, no lo voy a hacer, no voy a abonar a hacer más grande el odio que deberá de empezarse a disipar con el paso del tiempo. Porque nuestra coyuntura política ha estado marcada por el odio y lamentablemente un cierto segmento de Revolución Ciudadana sigue apostando al mismo lloriqueo que no han entendido, que no les suma nada, más bien les resta. Esas han sido una de las decisiones por las cuales cierta prensa, ciertos analistas políticos, ciertos personajes con formación política marcada ha hecho que se alejen del proceso de Revolución Ciudadana, porque no se puede congeniar con una idea que siempre busca confrontar. No se puede congeniar con una idea que siempre busca confrontar. Es por eso que yo les voy a poner las palabras primero al presidente Daniel Noboa, porque, una vez más, ha sido electo por la ciudadanía, en esta ocasión reelecto. Y nosotros ojalá aprendamos de los errores, ojalá aprendamos de la experiencia y se le entregue el respeto que este joven presidente merece como tal, sabiendo también que si no logra cumplir con los objetivos planteados en su planificación, hablando por ejemplo de un plan de gobierno y de lo que evidentemente es un problema en nuestra sociedad, como la falta de seguridad, falta de productividad y demás, pues que será blanco de críticas por lo menos mías, y estoy muy, pero muy convencido de periodistas que no se anclan a la objetividad ni a la imparcialidad, que hacen opinión con responsabilidad social como lo que hacemos nosotros, que en su momento sí determinan, se puede dar un espacio de espera como tal, pero que también en su momento tienen una crítica fuerte para hacerle saber al gobierno de que no son los dueños del país, que es legítima la crítica argumentada y que ahora les esperas desde el día 1, que es ya hoy, para los que todavía están chuchaqui festejando, hoy es el día 1, mucho trabajo por hacer. Dicho lo cual, vamos a poner primero al presidente, el equipo lo está preparando, después reflexionaremos sobre lo que dice Luisa González. Lamento muchísimo que siga habiendo mucha prensa, que siga habiendo mucho fanático, que siguen hablando de fraude, repitiendo tonterías, perdónenme la expresión, pero repitiendo tonterías que no tienen la más remota idea ni prueba con lo cual comprobar. Eso habla muy mal de nosotros y los marca más aún como fanáticos. Si usted tiene pruebas de un fraude, la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, en este caso la candidata Luisa González, hoy candidata perdedora, debe ser la primera en salir. Antes de congeniar con los medios hegemónicos para salir a lanzar lodo con ventilador, decir que sí, ¿cómo vamos a aceptar que perdemos? Y utilizando improperios, insultando a todo el mundo. Es una cosa terrible. El país no aguanta más ese bochorno de hacer política. Vamos a darle un poquito más de altura a esta situación. Y nosotros, si tenemos en claro, por ejemplo, que hay una situación X, debemos de comprobarla, tienen todo el espacio para hacerlo. Todo el espacio para hacerlo. ¿Acaso les han negado alguna denuncia? ¿Acaso les han negado el espacio en los medios de comunicación? No, tienen muchos medios de comunicación, utilícenlos para demostrar el fraude. Pero no sigan más envenenando a la ciudadanía que repite y repite esto con el justo sentido de una corriente ideológica. Tienen todo el derecho a hacerlo. Pero yo creo que ya esta fue la lección que ha definido que deben de aprender sobre los errores, empezando por el correísmo.
basta de lloriqueos, que hayan más propuestas sobre esto, y si van a pelear algo, que lo peleen con equilibrio emocional, con la razón como eje. Hay periodistas, hay analistas, hay políticos que están hablando de fraude. Bueno, demuéstrenlo. Pero también quiero resaltar a los políticos, a los periodistas, a los analistas, que decentemente y que con mucha inteligencia emocional, empezando por las autoridades, como Leonardo Orlando, como Marciana Valdivieso, como Jonathan Toro, como Aquiles Álvarez, como Paola Pavón, como Pavel Muñoz, del correísmo, Marcela Guiñaga, que han salido a reconocer la victoria del presidente. Una muestra más de cómo está dividido, cuando hablamos de las autoridades correístas, Revolución Ciudadana en su discurso. Es que si no salieran todos a decir, claro, pero es que no se van a manchar ellos para pegarse a un discurso que sigue marcado por el odio, que sigue marcado por la controversia, liderado por la señora González. ¿Cómo me voy a marcar yo con eso en un gobierno que va a empezar? Eso no es inteligente. Eso no es inteligente. Lo inteligente sería que si usted está hablando de un supuesto fraude, pues que lo compruebe. Y si yo soy parte de la militancia y soy parte del movimiento, el cual usted está insinuando que ha sido estafado, que ha sido vulnerado, al cual le han hecho fraude, bueno, una vez de que haya la documentación pertinente, pues yo me voy a poner a defender esa idea. Pero ¿cómo le piden a una autoridad, cómo le piden a gente que verdaderamente tiene capacidad de análisis, de que se sume a ese discurso que nada más lo que hace es dividir? Hoy al correísmo le hace daño seguir hablando de fraude. Hoy al correísmo le hace daño no reconocer la derrota, los hace quedar aún peor. No se han dado cuenta. Y parece ser que algunos no se van a terminar dando cuenta nunca. Tendrán oportunidades de volver a participar. ¿Quién ha dicho que el correísmo ha muerto? Yo no me atrevería a decir eso. Esto es piano, paso a paso, tranquilos. La elección acaba de terminar. Pero el correísmo sigue teniendo una fuerza significativa en la Asamblea Nacional, sigue teniendo una fuerza significativa con autoridades seccionales. ¡Ey, tranquilos! Esto apenas acaba de empezar. Pero demuestren con altura que ya ustedes quieren convencer más allá, cuando hablamos de la ciudadanía que mañana puede votar, quieren convencer más allá de los fanáticos, porque con el odio que están destilando solamente convencen a los fanáticos, no convencen a la gente que está en medio, que ya detesta esa forma de hacer política. Esa es una de las cosas que les ha hecho perder el equilibrio. No se terminan de dar cuenta. Qué bonito sería que salgan y digan, bueno, reconocemos, le deseamos el mejor éxito al presidente Daniel Noboa, pero que también sepa el presidente Daniel Noboa que vamos a ser los primeros en estar vigilantes a que se cumpla su plan de gobierno, a que cumpla con los ecuatorianos que hoy sufren de inseguridad, sufren la falta de empleo, sufren la falta de oportunidades, sufren la falta de economía, sufren la parte de medicinas. Oye, hasta yo me identificaría ahí, porque es verdad lo que hace falta en este país, pero también es verdad que la gente votó por Noboa. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿A qué hago referencia con esto? Acepten la derrota. Pero eso no significa de que mañana van a trabajar para Daniel Noboa. No, señor. Eso significa que ustedes van a ser la primera fuerza de resistencia en este país, haciendo verdadera democracia. Y no demostrando que solamente son demócratas cuando ganan, pero cuando pierden son llorones. Porque eso es lo que están demostrando en la actualidad. Y aunque les duela, esa es la plena. Y ustedes saben que aquí no nos guardamos nada. Vamos a escuchar al presidente. Quiero que sepan que a las 12:30 va a estar acompañándonos en Estudio Central. Deme un poco más de retorno, por favor. Ya parezco político también yo. Deme un poco más de retorno. Y vamos a recibir a las 12:30 al señor abogado, doctor, constitucionalista, el señor Luigi García Cano, a partir de las 12:30, porque además de su experiencia como abogado, pues también fue observador nacional delegado por el, nada más y nada menos que el Consejo Nacional Electoral. Estuvo recorriendo la ciudad, la provincia, el país entero. Y ayer lo vi haciendo opinión en plataformas digitales. Me pareció interesantísimo que nosotros tengamos la opinión, ahora que se está hablando de un supuesto fraude,
de parte de alguien que estuvo allí y que nos puede dar un detalle más claro de cómo se desarrolló el proceso electoral y cómo trascendería esto en caso de querer ponerlo sobre la mesa con seriedad, no al relajillo como están acostumbrados, que solamente porque pierden lloran. Hay que demostrar ese tipo de cosas y demostrar madurez política. Eso es vital para una democracia que se presente más inteligente como tal. Y nosotros hoy tenemos que decir con orgullo que todavía vivimos en democracia. Todavía vivimos en democracia. Y ojalá así sea siempre. Entonces, por eso le invitamos al señor Luis García Cano, estará aquí después de las 12:30, pero antes escuchemos al presidente Daniel Noboa. Escucharon mi reflexión, querida familia, yo tenía unas ganas de hablar anoche, porque yo ya a las 5 de la tarde ya sabía cómo estaba la cosa. Ya a las 7 de la noche ya estaba totalmente convencido. Y de ahí en adelante dimos declaraciones para varios medios de comunicación. Gracias a toda la gente que nos llamó para hacer opinión, muy agradecidos con ustedes, todo el día estuvimos en el tema. Al último que atendimos fue a mis hermanos de Manavisión. Le mando un abrazo a Lucho Gines, a Enrique, a todo el personal que bien nos llamó para contribuir con la reflexión. Muy agradecido. A nivel nacional, en la mañana también estuvimos con el maestro Fabricio Vela en primera plana y una conexión de múltiples medios a nivel nacional. Muy agradecido porque me hayan tomado en cuenta para la reflexión y así otros. Pero ya se sabía el tema y había que decir esto para que ya no sigan echándose más tierra en los ojos. Ya si se perdió tienen que aceptar que sigan hablando de fraude les hace más daño. Háganme caso. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Hoy, algunos inclusive con dificultades físicas, salieron a votar con un compromiso y un patriotismo que yo nunca había visto en este país. Y eso de ahí es admirable, eso hay que reconocerlo. Y eso hay que siempre aplaudirlo. El Ecuador está cambiando. El Ecuador ya escogió un diferente camino. Y ese camino va a hacer que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Va a hacer que las futuras generaciones tengan una vida más digna, una vida más justa, una vida más transparente. Un gobierno más transparente, instituciones más transparentes. Y progreso, y planificación, y proyección. Que lamentablemente en años pasados algunos no pudieron y hasta escogieron salir de este país a buscar suerte en otro lado. Un abrazo absoluto a todos los ecuatorianos que siempre creyeron en este joven presidente. En los momentos más duros, en los momentos más difíciles, aún así me defendían a mí personalmente. Toda esa gente que recibía insultos, que recibía ataques, cuestionamientos, ellos se merecen un aplauso hoy más que yo. El Ecuador quiere ser diferente, el Ecuador no quiere regresar al pasado, el Ecuador quiere caminar hacia adelante y en ese camino, que no siempre es un camino fácil, en ese camino dar progreso, dar tranquilidad, dar paz, dar empleo. El ecuatoriano quiere una vida mejor. Y han escogido un proyecto que ellos confían que les va a dar esa vida mejor que tanto buscan. Muchas gracias a todo el Ecuador, gracias a todo mi equipo, gracias a todas las personas que hoy como patriotas salieron adelante y votaron por ese nuevo Ecuador. Muchas gracias. Las palabras del presidente, familia. Vamos a irnos a la pausa, no sin antes saludar al público que está pendiente. Freddy Macías Moreira dice: Andrés, compa, saludos, estamos pendientes de la programación, muchas gracias por el mensaje. Mi buen amigo Jaime García Cedeño, hasta Jaramijó, el hombre duro de las obras públicas. Un abrazo para usted, para el señor alcalde también, que no debe estar muy contento, pero así es esto, esta es la democracia. Simetro es mi amigo, él sabe que siempre lo bromeo. Un abrazo también para usted, Jaime. Saludos, estimado amigo Andrés, estamos pendientes. Nancy Belén, Amy Alejandro Cedeño dice: buenas tardes con todos, menos con los que sabemos que están trompudos, dice. Nancy Belén, ya no los molesten, ya no los molesten. Y es que es justamente lo que les digo, el hecho de no reconocer este tipo de situación sigue abonando a la controversia, a que la gente
siga realizando este tipo de bromas en plataformas digitales. Lo más concreto sería en que reconocieran el error y si tienen alguna prueba de fraude, que la muestren. Eso sería lo más importante, porque si no es todo superfluo, queda como polvo de hadas nada más y solamente abona que la ciudadanía les crea menos. Lo dicho, más de una autoridad del propio correísmo no se ha trepado al tren del supuesto fraude de la candidata González, hoy candidata perdedora. Paola Pavón, Aquiles Álvarez, el señor, se me escapó el alcalde de Quito, el señor Pavel Muñoz. Vamos a reproducir también, a repasar lo que dejó aquí la propia alcaldesa de Manta, felicitando al alcalde, el alcalde de Montecristi también, falta mi pana Simetrio nada más con su mensaje, y así otros muchos más. Familia, vamos a la pausa de inmediato porque ya lo tengo en estudios hoy, ventajosamente. En estudios para que converse con nosotros al abogado Luigi García Cano, además de toda su experiencia, por supuesto, como litigante, un experto en derecho constitucional, estuvo como delegado nada más y nada menos a nivel nacional del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿quién mejor que él para conversar sobre esta situación post-elección que dejó con un triunfo sumamente contundente al presidente Daniel Noboa como el mandatario reelecto? Familia, vamos a la pausa cortita, no se desconecten. Giancarlos Bonifaz, un abrazo para usted, gracias por estar pendiente, mucho público, nos hacen el espacio de opinión más escuchado en FM, en el distrito de este horario y creciendo en plataformas digitales. Vamos a la pausa corta, volvemos. Familia, muchas gracias, estamos de vuelta. Gracias por continuar conectados con nosotros, a quienes están en plataformas digitales y en el dial 89.7 en FM para todo Manaví, sin ningún sitio en excepción. Yo soy Andrés Martínez Álava, esta es la opinión y hoy vamos a compartir justamente esta opinión con el doctor Luigi García Cano, experto en Derecho Constitucional, un hombre que de litigio conoce mucho, pero con el cual vamos a centrarle en esta oportunidad el tema del Consejo Nacional Electoral, porque él estuvo como veedor a nivel nacional, como delegado del Consejo Nacional Electoral y conoce cómo se desarrolló el proceso en líneas generales. Pondremos todo sobre la mesa. Doctor, maestro y amigo, gracias por el tiempo, bienvenido. Gracias, qué gusto estar en este medio y bueno, contentos el día de hoy. Nos estamos recién desayunando con el tema del triunfo, la celebración que anoche duró hasta altas horas de la noche en todo el país, pero yo creo que hay que agradecerle primero a Dios y después a todos los ciudadanos ecuatorianos que ayer salieron a ejercer ese derecho democrático del voto. Le voy a pedir que se ponga un poco más centrado, por favor, por el tema del tiro de cámara. Un poquito más a la derecha, a la derecha un poquito más para que lo que hay son los cuadros, eso ahí está perfecto, para que nos quede en el recorte y luego lo podamos subir sus declaraciones a plataformas digitales, esa es su cámara. Bien, usted que estuvo allí, que fue testigo presencial del desarrollo de toda la jornada electoral, ¿puede decirnos que se desarrolló todo con total normalidad? Que, por ejemplo, ahora cuando hablan de fraude, pues tendrán que comprobarlo, evidentemente, porque todo se desarrolló con tranquilidad, ¿o hubo alguna novedad? A ver, yo estuve desde las primeras horas de la mañana en la capital de la República. Estuve en todo lo que es Cumbayá, una parroquia muy grande del distrito metropolitano de Quito, y no se presentaron ningún tipo de incidentes. Cuando hablo de incidentes me refiero a personas detenidas, ya sea por un intento de fraude procesal, por la manipulación de papeletas. Podía también darse el tema de la toma fotográfica del voto, que era algo prohibido y llevaba una sanción implícita muy pecuniaria muy grande. Y también personas que posiblemente llegaran en estado etílico o por deuda de alimentos. Sin novedades en lo que respecta a la capital de la República. Al mediodía ya estuve acá en la provincia de Manabí, recorrí algunos recintos electorales de la ciudad de Manta, hablando con militares, con delegados, con miembros de mesa, de junta. No se presentaron mayores eventualidades. Conozco que en la provincia existieron 2 o 3 incidentes que no pasaron a mayores, pero en sí yo puedo dar en conclusión, un resultado positivo, el proceso electoral el día de ayer, que no se prestó para la manipulación ni para el fraude. Fue un proceso transparente a nivel nacional y así lo dicen las cifras.
Usted es abogado y de estos temas sabe mucho. Si hablan de fraude, tienen que probarlo. ¿Cómo pueden hacer allí? Lo que conocemos todos los penalistas, en derecho lo que se afirma se prueba. Sí. La carga de la prueba radica en quien la afirma. Si yo asevero que existe fraude, evidentemente estoy obligado a presentar los elementos probatorios, las evidencias respectivas, para que de una u otra forma se transparente el tema. Pero yo creo que más allá del tema de si hubo fraude o no, casi es imposible revertir los resultados. Ya la presidenta Diana Tamaín dijo que el resultado es irreversible. Esto significa que el margen es demasiado amplio como para que se pueda de una u otra forma justificar un presunto fraude. Yo creo que esto es prácticamente una medida, una decisión de la candidata a la presidencia González, con el ánimo de una u otra forma de justificar el fracaso en este proceso electoral en la segunda vuelta, porque hubieron algunos elementos que de una u otra forma constituyen errores cometidos por el jefe de campaña o por la propia candidata ya en la segunda vuelta. Sí, Cuando yo te digo errores, por decirte, podemos mencionar el tema del anuncio que se realizó de los gestores de paz. Sí, en la recta final de la campaña. Fue uno de los últimos anuncios en la recta final de la campaña. Eso le pasó factura de una u otra forma. Errores como, por decir, la pugna que de una u otra forma se generó con la Iglesia Católica. Errores como oponerse a la utilización, a la prohibición de utilización de los teléfonos dentro del recinto electoral. ¿Qué pasó desapercibido? Nadie reclamó más por eso. El voto, exactamente. El debate, la dolarización. El debate de una u otra forma afectó muchísimo las declaraciones de Patiño, de Correa en torno a la dolarización, y catastróficamente el tema de Paola Cabezas, que a nivel de Televisión Nacional hizo pública la intención del gobierno de la candidata Luisa González de implementar el ecuador. Hay que recordar que yo fui quien patrocinó la denuncia en contra de Paola Cabezas, sí, señor. Y eso está en la Fiscalía General del Estado, porque sí creó un pánico económico que podía haber generado corrida financiera, creó incertidumbre en la inversión extranjera y también en el tema de las remesas, que de una u otra forma la gente tomó precauciones. Y estaba esperando el día de ayer para ya tomar decisiones en el aspecto económico. Yo creo que hoy día el país amaneció con más tranquilidad y también el riesgo país indudablemente mejoró ostensiblemente. De acuerdo, sí, lo recuerdo muy bien. Nosotros lo entrevistamos a usted sobre ese tema. Exacto. Por el patrocinio de la demanda sobre la señora Paola Cabezas. Ok, eso está claro. Ahora, hubo a través de ciertos medios de comunicación, evidentemente identificados al favor del correísmo, una demanda, una denuncia sobre una señora que supuestamente había sido notificada con una multa de $30.000 por el tema de haberle tomado fotografía al voto. Explíquenos un poco, en el orden ya legal, cómo va a quedar eso. A la final fue un anuncio por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Eso trasciende? ¿Es legal o no? Hay mucho comentario de que ese tipo de reformas en el Código de la Democracia tienen que hacer con un año de anticipo, etcétera. ¿Qué va a pasar si hay ciudadanos que nos están escuchando y que tal vez no fueron protagonistas en los medios de comunicación, pero que sí fueron sancionados por la intención de utilizar el celular cuando fueron a depositar su voto o en la urna como tal? ¿Qué le podemos decir en eso a la ciudadanía? Bueno, la sanción de una u otra forma tiene que cumplirse porque hay que respetar la ley. Yeah. Eso fue público, fue aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, no fue impugnado en la vía constitucional porque se podía haber presentado una acción extraordinaria de protección para tirar abajo la decisión y la ciudadana tiene que cumplirla. Ahora tú me vas a preguntar, pero si esa persona no dispone de los recursos para pagar la multa, esa multa también lleva implícita la suspensión del ejercicio del derecho de participación política por 6 meses, tengo entendido, pero la multa, si no se cancela, el Consejo Nacional Electoral tendrá que ejercer en forma coactiva el cobro de dicha multa a la persona que haya incurrido en esa infracción electoral,
Y bueno, si no tiene recursos, se seguirá hasta las últimas instancias, en este caso una insolvencia o insolvencia fraudulenta. De acuerdo, familia, ahí están los detalles. Se avisó con tiempo, hubo un caso que circuló precisamente aquí en Manta y por aquello lo pongo sobre la mesa. Ahora, el resultado está todo claro. Más allá de que se intente posicionar un supuesto fraude, le hemos hablado que deberían de probarlo, pero con más de 1 millón de votos, 1.200.000 votos, hoy es imposible llegar a pensar que se pueda revertir el tema. Daniel Noboa es claramente el presidente reelecto. El Consejo Nacional Electoral en este sentido ya no tiene que pronunciarse nada, ya no esperaremos nada por parte de la señora Diana Altamaid y compañía. Esto quedó sellado después de sus declaraciones anoche. Ustedes que están en el medio, ¿qué nos pueden decir? Hay un procedimiento, en este caso el organismo electoral tendrá que receptar la petición del candidato de la organización política en la que impugna los resultados y también si solicita la apertura o reconteo de votos. El día de hoy ya estamos en reconteo en Ciudad Alfaro de los votos para de una u otra forma ya consolidar ese resultado. Mira, yo creo que la pregunta no es, la afirmación no es hubo fraude, de acuerdo, sino más bien decir cuál es la justificación que se tiene para la diferencia porcentual de Noboa con Luisa González. Hay muchos factores. El primer factor, la toma fotográfica del voto. El segundo factor, el tema de control electoral, que fue fantástico. Nosotros pusimos 44.000 delegados en mesas. De ahí tuvimos una baja de 4.000 a nivel nacional y el correísmo tenía 47.000 delegados en mesa. ¿Cómo te hacen fraude con 47.000 delegados en mesa? Exactamente. Las cosas, entonces, ¿no? La pregunta es esa, ¿y por qué no existen los partes policiales, partes militares de un supuesto fraude? Eso por un lado. Pero más importante es determinar de dónde viene la fuente electoral, de dónde viene el voto. Hubo una campaña muy importante. Y en esto sí quiero felicitarlo a Carlos Vera porque fue uno de los que más habló del tema. Carlos Vera, el periodista. El periodista, más habló del tema en torno al voto de las personas de la tercera edad. De acuerdo. Mucha apatía electoral hubo en la primera vuelta porque los ciudadanos decían, bueno, hay 17 candidatos. Eso es una ofensa para el país. Entonces no salieron a votar. Y muchos dijeron, voto en la segunda vuelta. Y otros dijeron, como no se me exige a mí, el voto no es obligatorio para personas mayores de 65, simplemente no voy a votar. Prefiero quedarme viendo los resultados de televisión en mi casa. Pero cuando hubo el llamado patriótico a que a las personas de la tercera edad acudan y que también los jóvenes, que de una u otra forma el voto es voluntario de los 16 a los 18 años, ese voto se consolidó con mucha firmeza y ahí están los 11, 12 puntos de diferencia que de una u otra forma sacan Noboa sobre Luisa González. De acuerdo. Yo sí recuerdo en plataformas digitales estuvimos muy atentos a la campaña de Carlos Vera, no solamente para que fueran a votar los adultos mayores de 65 años en adelante, sino también para que sus hijos, para que sus nietos los llevaran a votar. Y hubo mucha circulación de videos en plataformas digitales precisamente de jóvenes llevando a sus abuelos a votar. Y en este caso obviamente se inclinó la balanza a favor de Daniel Noboa. Punto importante que resaltar. Ahora, en la reflexión general, hablando de la coyuntura, cuando ya nos ha quedado bastante claro cómo va a pasar esto en el tema netamente electoral, el accionar del Consejo Nacional Electoral y lo que se vendrá ahora, ¿cómo debe trascender esto? Si es que supuestamente siguen hablando de un fraude. Después de esto, ¿cuál es la sensación sobre el correísmo desde el análisis en la política en general? ¿Aún hay un espacio significativo para que ellos puedan maniobrar políticamente o ya esta es una decadencia? Mira, en esto hay que ser transparente. Mucha gente criticó a la provincia de Manabí alegando que este es un bastión correísta. Ajá. Yo como manabita en la capital de la República siempre he refutado esas afirmaciones y les digo, bueno, el alcalde de Quito es correísta, la prefecta Pavón de Quito es correísta, sí. El alcalde Aquiles Álvarez en Guayaquil es correísta, la prefecta Marcela Guinaga en Guayaquil es correísta. Entonces no me vengan a decir a mí que el bastión del correísmo está en Manabí. Nosotros en la primera vuelta teníamos una diferencia de 300.000 votos
con el correísmo. Ahora tenemos 60.000 votos de diferencia. Pero el punto es cómo se consolida la votación a nivel nacional. Yo creo que el correísmo tiene los días contados. Tiene bastiones en las prefecturas y ahí está el voto de la zona rural. Y yo creo que en las próximas elecciones seccionales va a cambiar mucho la historia. La ciudadanía va a saber elegir para que los alcaldes y los prefectos trabajen de la mano con el Ejecutivo. Y esto va a ser muy importante, muy provechoso para todo el país. De acuerdo, han tenido representantes el correísmo como tal, por ejemplo, en la provincia. Pero también hay que recordar a la gente que a nivel local no ha ganado nunca una alcaldía el correísmo en Manta, no ha ganado nunca una alcaldía en Puerto Viejo, no ha ganado nunca una alcaldía en Chone, en Jipijapa. Entonces son de estos fenómenos que siempre terminamos nosotros analizando entre las elecciones seccionales y las elecciones generales, por donde se inclina la gente. Pero sí creció el voto de Daniel Noboa en Manabí para esta segunda vuelta. Sí, indudablemente. Aquí tengo los resultados justamente, 36,54%. Más del 10% de la primera vuelta, y Luisa González 63,46%, menos del 10%, un poco más del 10% de lo que obtuvo en primera vuelta. Entonces, esto sí marca un camino sobre una provincia que eventualmente le daba 2-1, marcando 3-1, en este caso a cualquiera que se le pusiera de frente al correísmo, pero ahora hay un camino trazado y eso está bastante claro. Dejando en claro que Manabí fue la provincia que más votos obtuvo, en este caso el correísmo. Eso es claro, ¿verdad? Fue la que más votos tuvo, sí. Así es. Manabí, sí. En diferencia de puntos porcentuales, la más amplia. Manabí fue el que más votos sacó a nivel nacional. El correísmo termina ganando en 5 provincias nada más, incluida Manabí, con la que tuvo mayor diferencia, mucho más amplia cuando hablamos de puntos porcentuales, y ahí el presidente ganó en todo, incluido el orden internacional. Ahora, indudablemente, el trabajo que tiene que realizar Daniel Noboa, y estoy convencido que así va a ser, tiene que ser un trabajo muy importante para que él pueda aspirar de una u otra forma que el pueblo ecuatoriano lo reelija como mandatario 4 años más, tomando en consideración que esta elección no fue para reelección, fue únicamente... Es un punto importante. Cumplió un periodo, un itinerazgo en atención a los antecedentes constitucionales del presidente Guillermo Lasso, lo que ocurrió hace 2 años. Pero todavía yo creo que hoy por hoy el movimiento ADN se convirtió en la primera fuerza política del país, y si hace un buen trabajo, que en efecto lo va a hacer, vuelvo y repito, tendremos 4 años más de Daniel Noboa, y de ahí sí yo creo que evidentemente el correísmo tiende a desaparecer en los próximos años. Actas válidas a este momento, 2.650 del día, familia, 95,68% según el sistema del Consejo Nacional Electoral. Vamos a repetir, la diferencia es abismal, 55,64% para Daniel Noboa, 44,36% para Luisa González, que se quedó prácticamente igualita que en primera vuelta. Se mantiene la tendencia, y ya de ahí los 5 puntos que faltan definitivamente no van a influir en la votación. Menos de 5 puntos, ya estamos 95,68%, o sea, 3 puntitos. Sí. No hay gran diferencia, entonces eso es evidente. Nosotros ya ayer decíamos, de las 5 de la tarde, cuando se notó el exit poll de Telcodata, después pasadas las 7 de la noche, una vez que se manifestó el Consejo Nacional Electoral, cuando empezó a llenar a subir las actas ya procesadas, y ya pasó el 70% y había una diferencia de 10 puntos, eso era totalmente irreversible. Yo creo que no reconocer los resultados, no aceptar los resultados es una posición de ser mal perdedor, y más bien lo que genera en el país es la demostración nuevamente de los errores que siguen cometiendo de una u otra forma quienes asesoran a la ex candidata a la presidencia de la República. Doctor, maestro y amigo, muchas gracias por el tiempo con usted. Vamos a cerrar y lo estaremos llamando próximamente para ver cómo termina ese tema de la señora Paola Cabezas y la demanda por pánico económico. Eso está en la Fiscalía, y yo creo que la titular de la acción penal, la Fiscalía General del Estado, tiene que seguir con la investigación hasta las últimas consecuencias, para sentar un precedente en el país.
Escucharon al doctor Luigi García Cano, que conversó con nosotros, estuvo como delegado del Consejo Nacional Electoral en Quito, luego acá en Manabí, con presencia en todo el país como tal, siendo testigo presencial de lo que significó la jornada democrática de ayer, que dejó como presidente al señor Daniel Noboa. Querida familia, mañana con más invitados. Muchas gracias a ustedes por haber estado presentes. Maestro. Gracias, buenos días. Gracias, que tengan buen día, nos reencontramos mañana. Este final es solo el principio. Aún hay mucho más que opinar. Volveremos con más de La Opinión con Andrés Martínez Álava. un espacio informativo y de opinión en Radio Son de Manta. Este fue un espacio de libre expresión. Radio Son de Manta no se responsabiliza por el contenido del mismo. Inicio de espacio publicitario.